y porque la literatura no son solo novelas grandísimas como La Ilíada o como Cien años de soledad o como Guerra y Paz. Hoy vamos a ver cuentos. ¿Quieres que te cuente? Y es que a veces uno confunde los cuentos con lo infantil o relaciona las dos cosas, ¿no? Que si son cuentos son para niños, entonces nos imaginamos cuentos de los hermanos Grimm. Pero ¿quién te iba a decir que estos cuentos que te voy a comentar hoy hablan sobre la doble moral, sobre el machismo, sobre la manipulación, sobre la infidelidad, sobre el divorcio, sobre la crisis de la mediana edad, la insatisfacción con la vida, el miedo a decir lo que sentimos, el dolor social de no ser escuchados, etcétera? Aquí tengo una lista enorme de temas que están dentro de este compendio llamado Los mejores cuentos de Anton Chejov. Y es que debemos eliminar otro de esos prejuicios que hay en contra de la literatura. En este caso de los cuentos, pensar que si uno lee cuentos, entonces uno no está leyendo buena literatura. Al contrario, yo creo que los cuentos pueden ser un umbral de entrada para aquellas personas que no leen, para los niños, para los jóvenes, para que podamos tener esa sensación de terminar algo y enamorarnos de la palabra escrita. Yo creo que los cuentos sirven para eso, y con motivo pues del mes del libro me propuse a leer cuentos este mes y ya terminé el primer compendio. Es un compendio chiquitico. Sí es cierto que ya había escuchado mucho de Anton Chejov y de que es uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. Me han dicho que por debajo de Edgar Allan Poe, no lo sé. Yo he leído los cuentos de Edgar Allan Poe y los cuentos de Chejov. Yo creo que los cuentos de Chejov no pierden en nada a los de Edgar Allan Poe. Son diferentes en cierto punto. Aquí también Chejov maneja, digamos, un terror pero más psicológico, un miedo más psicológico. Obviamente no son los cuentos de Edgar Allan Poe. Pero bueno, entremos en materia. ¿Para qué estoy haciendo este video? Pues para comentarles que leí este libro y recomendarle mucho los cuentos que están en él. Sí, que los voy a dejar ahí en la cajita de descripción. Son varios, no los he calificado. Sí tengo mis favoritos. Uno de mis favoritos, yo creo que el favorito es La cigarra. La cigarra es un relato largo y fue mi favorito porque me impresionó mucho la manera en cómo estaba escrito, pero quedé con la sensación de que me faltaba algo, porque siempre es bueno preguntarse por qué un cuento se llama como se llama. Y cuando me preguntaba por qué se llamaba La cigarra, me tocó investigar y encontré que La cigarra, este cuento, estaba basado en una fábula clásica griega del autor Esopo. Muy interesante la cigarra porque retrata la historia de una mujer que le gusta mucho la atención y de un hombre que la ama mucho y se sacrifica muchísimo por ella. La fábula de Esopo tiene que ver con que la cigarra precisamente es muy bullosa y le gusta mucho la atención, mientras que la hormiga se dedica a trabajar, a servir. Y estos dos personajes, cuando yo comencé a ver las dos, sí vi cómo había ese símil y me impresionó, porque a veces nosotros pensamos que los autores son geniales, inventan cosas nuevas, pero en realidad no. En realidad yo creo que todos los autores lo que hacen es reescribir lo que ya está escrito, solamente que le ponen de su cosecha, le ponen de lo que ellos han vivido. Aquí Chejov reescribe la fábula de la cigarra y la hormiga de una manera muy interesante, con una mujer que se rodea de artistas pero se casa con un médico, que el médico no le gusta el arte. Entonces esta mujer busca la atención y en medio de esa búsqueda de atención olvida lo importante. Entonces aquí yo creo que este cuento le va a interesar mucho también, es decir, a todo el mundo, pero más aún a las parejas que en medio del día a día o nos concentramos mucho en el trabajo o nos concentramos mucho en lo que estamos haciendo y nos olvidamos de la persona que está al lado, nos olvidamos de que el amor más que un sustantivo es un verbo, y que amar es hacer. Amar es un verbo, es acción. Y todo esto uno lo aprende
con los cuentos de Chekhov. Entonces aquí yo creo que mi favorito es ese. Voy a tomar un momentico para mirar los títulos. A ver si encuentro otro que sea favorito. Este, Kashtanka, le va a gustar mucho a los niños porque son animalitos no que hablan, pero que tienen una personalidad, así es como algo así, dándole como una personalidad humana a los animalitos, pero es muy bonito. Yo quiero hoy con ustedes leer el cuento Pequeñeces de la vida. ¿Cómo así? ¿Vamos a leer? Sí. Aparte de contarles de los cuentos, del cuento favorito, de que estos cuentos tienen temas geniales, también quiero leer con ustedes porque muchas personas me preguntan, hoy en el trabajo me preguntaron o me dijeron, Juan Carlos, recomiéndame un libro. Otras personas me dicen, ¿cómo haces para leer tanto? Y yo meditaba en esto y decía, ¿y qué tal si leo para que las personas vean y escuchen cómo leo? Y quizás sí, la persona que está al otro lado viéndome y cuando coge un libro se duerme o no logra conectarse con la lectura, me vea y vea de pronto aquí unos tips que yo puedo darle para disfrutar más de la lectura y hacerla un hábito. ¿No les parece chévere? Entonces yo creo que podemos, como última parte de este video, leer el cuento Pequeñeces de la vida. Incluso si están viendo este video y están muy ocupados, pues que aparten un momento del día, otro día, y en el momento del cuento se puedan sentar o pueden lavar los platos, pero colocando plena atención en mis palabras para que disfrutemos juntos de este cuento. A mí los cuentos me parecen muy interesantes porque yo creo que los cuentos fueron la primera manera de crianza. Es decir, a nosotros nos criaron con base en los relatos, ¿sí? Uno aprendió a no hablar con extraños por la Caperucita Roja, a no confiar en muchas personas por el cuento de los tres cerditos, etcétera, ¿no? Uno a través de los cuentos, a uno le decía, mi mamá me decía a veces que el hijo que se enojaba con la mamá y salía de la casa enojado con la mamá, se le aparecía el diablo, y que habían historias de personas que habían salido así, cuentos, relatos, ficciones. Yo creo que nosotros aprendemos más a través de la ficción, y por eso yo meditaba en los temas. Por ejemplo, aquí imagínense este gran tema que está en el cuento que se llama Historia de una anguila. En Historia de una anguila, uno lee el cuento y uno logra extraer ese tema, ¿no? Actuar sin un plan. Y uno le pueden enseñar, mire, usted antes de actuar tenga un plan, haga los planos, haga un presupuesto, no se vaya hacia la loca. Pero cuando uno lo ve en un cuento, la idea, la enseñanza le queda tan interiorizada que yo creo que a uno no se le olvida. Yo me voy a acordar siempre de los planes por este cuento, porque me acuerdo de los pescadores tratando de agarrar la anguila entre las raíces de ese sauce y cómo todo mundo dejaba sus cosas para venir y agarrar la anguila, y al final tienen que saber por qué. Entonces, en Historia de una anguila habla acerca, por ejemplo, de actuar sin un plan. Aquí, por ejemplo, la doble moral en la jerarquía social, ¿sí? Cuando el pobre peca es una gran catástrofe, pero cuando el rico peca es que es muy exuberante, muy excéntrico. Sí, esa doble moral que se maneja dependiendo de si la persona tiene o no dinero respecto a ciertas situaciones que son moralmente mal vistas, ¿sí? Aquí me estoy refiriendo, En la oscuridad se llama el cuento. Cuando ustedes lo lean, En la oscuridad, se van a dar cuenta que entre líneas Chekhov critica a la sociedad de su tiempo y del tiempo de ahora, porque el pecado es pecado dependiendo de qué tanto dinero tenga uno. Y este tema es un tema muy recurrente. No sé si León Tolstoy y Chekhov eran contemporáneos. Yo creo que León Tolstoy era anterior, pero en Guerra y Paz también hay mucha crítica a eso, ¿no? Que los ricos, por ser ricos, entonces las cosas moralmente mal vistas en la sociedad, en ellos era como una extravagancia, pero en los pobres era un pecado mortal. Entonces, imagínense todos estos temas en estos cuentos
que son cuentos muy bien escritos. Ahora hablemos de cómo están escritos. Aquí hay una variedad. En este libro y en los cuentos que ven en la caja de la descripción hay una variedad, ¿sí? Es decir, hay cuentos escritos en primera persona, en tercera persona, hay cuentos largos, cuentos cortos, cuentos que tienen el efecto de sorprenderte al final o de ponerte muy triste. Inclusive hay un cuento que habla sobre la depresión o la tristeza profunda por la pérdida de un familiar y cómo la sociedad puede jugar un papel importante en superar la pérdida y en el duelo en sí de las personas. Entonces hay temas muy dolorosos, temas chistosos también, hay mucha comedia. Chekhov usa mucho la ironía, el sarcasmo para estructurar las historias, las pasiones de las personas, la hipocresía. Entonces, quien diga que los cuentos pues, son para niños, yo creo que estos cuentos no todos los recomendaría para un niño, pero sí recomendaría que todos leyeran para que aprendiéramos juntos estos grandes temas. Y yo creo que es por eso que todavía tenemos en las manos los cuentos de Chekhov, porque trataba temas que son todavía muy actuales y que creo que todos debemos aprender. No sé si ya preparaste tu aromática. Si está muy de mañana puedes tomarte un café o de tarde tómate una aromática de manzanilla, siéntate, coloca esto en el televisor y vamos a leer el cuento Pequeñeces de la vida de Anton Chekhov. Nikolai Ilich Beliayev, el dueño de unas casas en Petersburgo, muy aficionado a las carreras de caballos. Un hombre joven que rozaba los 32 años, bien alimentado, encendido, entró en cierta ocasión, al caer la tarde, a ver a la señora Irnina. Olga Ivanovna, con la que vivía, o arrastraba, según él, una aburrida y extensa novela de amor. Y en verdad, las primeras páginas de aquella novela, interesantes y atrayentes, ya habían sido leídas hacía mucho tiempo. Ahora esas páginas se tornaban largas, muy largas, sin ofrecer nada nuevo e interesante. No encontrando en casa a Olga Ivanovna, se recostó en un diván del salón y se dispuso a esperarla. «Buenas tardes, Nikolai Ilich», oyó decir a un chico. «Mamá viene enseguida. Se ha ido con Sonia a ver a la modista». En aquel mismo salón se encontraba echado en otro diván el hijo de Olga Ivanovna, Alyosha, un muchachito de unos 8 años, esbelto, bien cuidado, vestido como un galán, con una chaqueta de terciopelo y unas largas medias negras. Yacía sobre una almohada de raso y estaba imitando, o eso parecía, a un acróbata que había visto en el circo, lanzando a lo alto una y otra pierna alternativamente. Cuando sus elegantes piernas se fatigaban, ponía los brazos en movimiento o daba un salto de repente. Se ponía a 4 patas y procuraba mantenerse cabeza abajo. Y todo ello con el rostro muy serio, resoplando como si le estuviesen martirizando. Y parecía que ni él mismo estaba satisfecho de que Dios le hubiese proporcionado un cuerpo tan inquieto. «Salud, amigo», contestó Nikolai Ilich Beliayev. «¿Eres tú? No te había visto. ¿Se encuentra bien, mamá?»
Alyosha, adoptando una pose poco usual y agarrando con la mano derecha la punta del pie izquierdo, saltó y miró a Beliayev por detrás de una enorme pantalla con flecos. ¿Qué le voy a decir?, respondió encogiendo los hombros. La verdad es que mamá nunca está bien. Ella, claro, es una mujer. Y las mujeres nunca están bien, Nikolai Ilich. Beliayev se puso a examinar el rostro de Alyosha, pues no tenía nada mejor que hacer. Durante todo el tiempo que había tratado a Olga Ivanovna, no se había percatado ni una sola vez del pequeño y ni conocía su existencia. Ante él podía ver a un niño, pero el por qué estaba allí y el papel que desempeñaba eran asuntos en los que no pensaba ni un segundo. Al llegar el crepúsculo, el rostro de Alyosha, de frente pálida y negros ojos que apenas pestañeaban, le recordó de repente a Olga Ivanovna, tal como se presentaba en las primeras páginas de la novela. Beliayev sintió ganas de encariñarse con el chico. Ven acá, bicho, dijo. Deja que te mire de cerca. El chico saltó del diván y corrió hacia Beliayev. Bien, comenzó Nikolai Ilich, colocando la mano sobre su famélico hombro. ¿Qué tal te va? ¿Qué quiere que le conteste? Antes vivía mucho mejor. ¿Y por qué? Pues es sencillo. Sonia y yo antes solo teníamos clases de música y lectura, y ahora nos obligan a aprender versos en francés. Usted se ha cortado el pelo hace muy poco. Sí, así es. Ya se lo noto. Ahora su barba es más corta. Déjeme que se la toque. ¿No le hago daño? No, no me lo haces. ¿Por qué motivo cuando tiras de un pelito hace daño y cuando tiras de mucho a la vez no duele nada? ¿Sabe? Hace usted mal no llevando patillas. Se debería afeitar un poco por aquí y por ambos lados y dejar crecer el pelo por aquí. El chico se apretó contra Beliayev y se puso a jugar con su cadenita. Cuando entre en el gimnasio, mamá me va a comprar un reloj, dijo. Le pediré que también me compre una cadenita como esta. ¡Menudo medallón! Mi padre tiene uno exactamente igual, solo que en el de usted, hay unas rayitas y letras. En medio se encuentra el retrato de mamá. Papá lleva ahora una cadena diferente, no de anillas, sino como si fuese una cintita. ¿Cómo lo sabes? ¿Ves normalmente a tu papá? No. Dímelo con franqueza y con total sinceridad. Veo en tu rostro que me ocultas la verdad. Ya que has hablado demasiado, no disimules ahora. Dime, ¿le ves? Venga, de amigo a amigo. Alyosha pensó. ¿No se lo dirá usted a mamá?, preguntó. Claro que no. ¿Palabra de honor? Palabra de honor. Júremelo. ¡Ay, qué plomizo eres! ¿Quién crees que soy? Alyosha miró alrededor, abrió los ojos y murmuró. Pero por Dios bendito, no se lo cuente a mamá, ni a nadie, es un secreto. Quiera Dios que mamá no se entere, nos la íbamos a cargar. Bien, escuche. Sonia y yo nos vemos con papá cada martes y viernes.
Cuando Pelagueya nos saca de paseo, antes de la comida, entramos en la pastelería de Apfel, donde nos está esperando papá. Siempre nos espera en una habitación reservada, con una mesa de mármol y un cenicero con forma de ganso. ¿Y allí qué hacéis? Nada. Primero nos saludamos para sentarnos después en una mesita. Papá empieza a pedir café y empanadas. Sonia come empanadas de carne y yo no soporto las empanadas de carne. Me gustan las de col y las de huevo. Nos hartamos tanto que después, a la hora de comer, para que mamá no se percate, debemos esforzarnos en zamparnos todo lo que podemos. ¿Y de a qué habláis? Con papá, de todo. Nos besa, nos abraza y nos cuenta historias muy divertidas, ¿sabe? Dice que nos llevará a vivir con él cuando seamos mayores. Sonia no quiere hacerlo, pero yo sí. Sin mamá, creo que será aburrido, pero le escribiré. Es extraño, pero podremos visitarla en días de fiesta, ¿verdad? Papá también asegura que me comprará un caballo. Qué bueno es. No entiendo por qué mamá no le llama para vivir con él, ni por qué nos prohíbe visitarle. Él la quiere mucho. Siempre nos está preguntando cómo se encuentra y qué hace. Cuando estuve enferma, se agarraba la cabeza entre las manos así, y corría. Nos pide siempre que la obedezcamos y la respetemos. Oiga, ¿es verdad que somos unos desgraciados? ¿Por qué lo dices? Lo dice papá. Vosotros sois unos niños desgraciados, dice. Resulta raro oírselo. Vosotros, dice, sois unos desgraciados. Yo soy un desgraciado y mamá es una desgraciada. Rezad a Dios por ella y por vosotros. Alyosha fijó su mirada en un pájaro disecado para quedarse pensativo. Ya, murmuró Beliayev. Eso es entonces lo que hacéis. Organizar reuniones en la pastelería. ¿Y mamá no lo sabe? No, ¿cómo quiere que lo sepa? Pelagueya no se lo diría por nada del mundo. Papá nos invitó ayer a peras. Eran muy dulces, como mermelada. Me comí 2. Bien. Y escucha, ¿no dice nada de mí tu padre? ¿De usted? Pues, ¿qué le puedo decir? Alyosha observó con curiosidad las facciones de Beliayev y encogió los hombros. Nunca dice nada en particular. ¿Pero qué dice más o menos? ¿No se habrá ofendido usted? Solo faltaba. ¿Tal vez me insulta? Él no le insulta, pero está enfadado con usted. Dice que mamá es desgraciada con usted y que usted la ha llevado a la perdición. Ya ve lo raro que es. Yo le digo que usted es bueno, que nunca la grita a mamá, y él tan solo mueve la cabeza. Ya. Y dice que yo la he llevado a la perdición. Sí, no se enfade, Nikolai Ilich. Beliayev se levantó, permaneció unos segundos de pie y empezó a caminar por el salón. ¡Qué raro! ¡Qué ridículo!, murmuró encogiendo los hombros y sonriendo entre burlas. De él es toda la culpa y soy yo el que la ha echado a perder. Vaya el corderito inocente. Así que te ha dicho que yo he echado a perder a tu mamá. Sí, pero me aseguró usted que no se ofendería. Y no me ofendo. Además no es cosa tuya. Eso es ridículo incluso.
Me han pillado en una ratonera y resulta que ahora yo soy el culpable. Sonó una campanilla. El chico saltó y salió corriendo. Unos segundos después entró en el salón una dama acompañada de una niña pequeña. Era Olga Ivanovna, la madre de Alyosha. Tras de ella, dando unos saltitos, venía cantando Alyosha en voz alta y agitando sus brazos. Beliayev saludó moviendo la cabeza y continuó caminando. Claro, ¿a quién acusar ahora salvo a mí?, murmuró. Tiene razón. Él es el marido ofendido. ¿A qué te refieres?, le preguntó Olga Ivanovna. ¿Qué a qué? Escucha los sermones que suelta tu legítimo consorte. Pues resulta que soy un canalla y un malvado, que he sido el motivo de tu perdición y la de tus hijos. Todos sois unos desgraciados, y tan solo yo soy terriblemente feliz. Terriblemente feliz. No te comprendo, Nikolai. ¿Qué significa todo esto? Pues escucha, señorito, dijo Beliayev mientras señalaba a Alyosha. Alyosha se sonrojó y después de pronto palideció y se le crispó el rostro de miedo. Nikolai Ilich, dijo en voz alta. ¡Shh! Olga Ivanovna miró con sorpresa a Alyosha, luego a Beliayev y otra vez a Alyosha. Pregúntele, continuó. Pelagueya, esa tonta del bote, los lleva a pastelerías y allí organiza encuentros con su papito. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que el papito es un mártir y yo soy un malvado, un verdadero canalla que ha destrozado la vida de ambos. Nikolai Ilich, gritó Alyosha, me dio usted su palabra de honor. Déjame, exclamó Beliayev dejando ver su contrariedad. Aquí se trata de algo mucho más importante que cualquier palabra de honor. La hipocresía y la mentira me indignan. No entiendo, dijo Olga Ivanovna con lágrimas en los ojos. Escúchame, Liolka, dirigiéndose al hijo, ¿te has estado viendo con tu padre? Alyosha no la escuchaba y mientras miraba con terror a Beliayev. No es posible, dijo la madre. Voy a preguntar a Pelagueya. Olga Ivanovna salió. Oiga, usted me había dado su palabra de honor, dijo Alyosha mientras temblaba de arriba abajo. Beliayev replicó disgustado y continuó caminando. Estaba sumido en su ofensa y como antes, otra vez, no se dio cuenta de la presencia del pequeño. Era un hombre maduro y serio. No se preocuparía por muchachitos. Alyosha se sentó en un rincón y, horrorizado, explicó a Sonia cómo le habían engañado. Temblaba, tartamudeaba y lloriqueaba. Por primera vez en su vida se había encontrado cara a cara con la mentira de una manera tan brutal. Hasta entonces no supo que en este mundo, además de peras dulces, empanadas y lujosos relojes, existen muchas más cosas que no tienen nombre en el lenguaje de un niño. Muy bien, ¿cómo les pareció este cuento? ¿Cuál creen ustedes que son los grandes temas de este cuento? El cuento se llama Las pequeñeces de la vida. ¿Por qué se llama este cuento así?
Dentro de lo que yo reflexionaba sobre este cuento es que tanto el papá como el padrastro son esas figuras de autoridad que se olvidan que fueron niños y que ignoran que los niños tienen sentimientos y que los observan. A veces en esas relaciones donde los padres se separan o donde hay intereses de por medio, los adultos usan a los niños, los compran. Estos no se dan cuenta y cuando lo hacen les sucede lo que le sucedió a Alyosha. Una pérdida de la inocencia y de la confianza en las personas que deberían cuidarlo y ser ejemplo para él. Muy bien, espero que les haya gustado. ¿Ven lo grandioso que es? Dentro de las claves de la lectura que ustedes pudieron ver, es sobre todo, creo que la principal es la lentitud. La lentitud en la lectura hace que tú, al comerte palabra por palabra, disfrutes más de los detalles. ¿Qué pasa cuando uno trata de comerse una comida muy caliente? Así la comida esté muy rica, lo que vas a ganar es una quemada en el paladar o en la lengua y no va a quedarte una buena experiencia. Leer es como comerse un buen plato. Hay que hacerlo lento si uno quiere disfrutar de verdad de la experiencia. Y en este caso, Anton Chekhov, yo creo que es un maestro, pero es un maestro que hay que leer con lentitud porque el mensaje está entre líneas. Hay cuentos mucho más complejos que hay que sentarse y reflexionar. Yo me acuerdo repetir la lectura de estos cuentos porque a pesar de que la historia, el hecho único del cuento es muy interesante, uno siente que el autor está tratando de hablar mucho más allá de la historia de los personajes. Cuéntenme qué cuentos han leído últimamente. ¿Qué cuentos me aconsejan leer? Yo de Anton Chekhov tengo la tarea de conseguirme el resto de cuentos porque tengo que leerme toda la obra de este autor. ¿Ustedes les gustan los cuentos? ¿Alguna vez intentaron leer cuentos y no les pareció y lo abandonaron y son solo lectores asiduos o de no ficción o de novelas? Déjenme ahí los comentarios y conversamos. Actualmente estoy leyendo un libro también de cuentos de Horacio Quiroga y tengo aquí pendiente este libro, aquí lo tengo, justo aquí. Los voy a mostrar también de cuentos. Obviamente no voy a acabarlo en abril, de pronto ni siquiera el de Quiroga, pero dentro de mis lecturas quiero que siempre haya un cuento, porque los cuentos yo creo que son estructuras narrativas muy interesantes para los lectores porque nos ayuda a conocer más acerca de las herramientas que usan los autores para escribir grandes historias. Si bien los cuentos generalmente carecen de una trama muy larga, a veces es un solo hecho único. Yo creo que son historias que son muy válidas y que merece la pena ser leídos. Así que hablemos en los comentarios, los escucho a ver qué cuentos me aconsejan leer, de qué autor. Los escucho en los comentarios. No olviden suscribirse si este contenido le interesa, te interesa. ¿Conoces a alguien que tú dices, a esta persona que yo conozco le gustaría esto porque dejó la lectura y quiere retomarla y no ha podido? Quién sabe que leyendo ese cuento que leímos hoy juntos se vuelva a enamorar, sienta otra vez ese amor por la lectura y comience otra vez este hermoso camino con la literatura. ¿Qué tal? Entonces compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Un abrazo y felices lecturas.